Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo vídeo. Sí, ya lo sé, los reyes de este canal siempre son los dinosaurios, siempre estoy hablando de ellos, también es que me dedico a ellos, ¿qué vamos a hacerle? Los dinosaurios dominaron la Tierra durante unos 160 millones de años, hasta que hace 66 millones de años, pues como sabéis, se extinguieron y solo nos quedaron las aves. Sin embargo, una cosa curiosa es que la gente no suele pararse a pensar, o no, también es cosa nuestra, no nos paramos a explicar que durante esos 160 millones de años del Mesozoico, en el que los dinosaurios fueron las faunas dominantes en la Tierra, no vivieron los mismos dinosaurios. O sea, no tuvimos tiranosaurios desde finales del Triásico hasta finales del Cretácico, ni hubo estegosaurios desde mediados del Triásico hasta finales del Cretácico. No. Durante esos 160 millones de años hubo más o menos un cambio faunístico, dependiendo de diferentes épocas. En el Triásico hubo ciertos dinosaurios, a principios del Jurásico hubo ciertos dinosaurios, a mediados otros, a finales otros. En el Cretácico inferior había unos dinosaurios diferentes de los del Cretácico superior, de manera que no siempre vivieron los mismos dinosaurios. Y por ejemplo, los dinosaurios que vivían a principios del Jurásico, para finales del Jurásico ya se habían extinguido. ¡Pum! Bombazo. Resulta que todos los dinosaurios no se extinguieron hace 66 millones de años. Pues no, pero no es nada nuevo, es algo que sabemos desde hace mucho tiempo. Y es que hay dos maneras, dos formas, dos tipos, por así decirlo, de extinciones en paleontología y en biología. Es algo que ha pasado durante toda la historia de la vida, ya sea paleozoico, mesozoico, cenozoico. Las especies duran un tiempo limitado y ya está. No tenemos que asociar el hecho de que una especie se extinga con un evento catastrófico, terrible, que sacuda los cimientos de la Tierra, ¿vale? Las especies desaparecen poco a poco y son reemplazadas por otras, por ejemplo. Una especie puede llegar a desaparecer por muchas razones diferentes, varias. Por la llegada de especies quizá más eficientes que ella y establecerse cierta competencia y acabar perdiendo, sin más. Por cambios en las condiciones climáticas que hagan que otras estén más favorecidas que esa especie y acabe también desapareciendo. De hecho, con el paso del tiempo y la diversificación y el cambio de una especie a otra, podemos considerar que la especie antecesora, por así decirlo, en cierta manera también se extingue y solo nos queda la descendiente. También es una manera de extinguirse una especie. Todo caso en el que desaparece una especie dejando o no descendencia, pero esa especie como tal desaparece, es un caso de extinción de fondo. Entonces tenemos por un lado las extinciones de fondo que ocurren todo el rato a lo largo de la historia de la vida, y por otro lado tenemos, sí, las grandes extinciones en masa. Estas grandes extinciones en masa son las que tienen lugar por culpa de grandes cambios en las condiciones, por grandes catástrofes. Y ya no solo desaparecen especies, sino familias enteras, grupos enormes de organismos, familias y grupos enormes de organismos de tipos muy diferentes, todos muertos. Pero ojo, que de la misma manera que un vacío dejado por la extinción de una única especie deja un espacio vacío, un nicho vacío que puede rellenar otra y es una pequeña oportunidad, pues tras una extinción en masa también ocurre esto, es un lienzo en blanco en el que muchísimas especies pues pueden aprovecharse y de repente pues hay normalmente una gran radiación adaptativa posterior a una extinción y muchas especies pues sufren una evolución más o menos rápida, una adaptación así a tope. Se forman nuevas comunidades y eso es como llegamos a ver floras y faunas diferentes antes de una extinción masiva y después de una extinción masiva. Hay, digamos, un relevo faunístico y florístico. De hecho, esto a los paleontólogos nos ayuda porque de repente podemos ver un fin de una era y el principio de otra, un fin de una fauna y el principio de otra, se ve fácilmente en el registro fósil. Y entre las causas de las extinciones en masa, porque ojo, aquí todos tenemos en mente la extinción de los dinosaurios con su pepinazo. Toma, pepinazo. Y ha habido otras 4 extinciones en masa que sepamos a lo largo de la historia de la vida sobre la Tierra. Hay muchas causas por las que puede ocurrir una extinción en masa, pero nos gustan mucho las más peliculeras. Sí, las que son más espectaculares. Y curiosamente, entre las más espectaculares, o al menos las que desatan más nuestra imaginación, están aquellas en que la muerte viene desde el espacio.
Por ejemplo, se considera como una posible causa de algunas extinciones menores o incluso de alguna extinción en masa la radiación producida por una supernova. ¿Cómo te quedas? Sí, de hecho, la posible radiación procedente de una supernova es una de las causas propuestas para la extinción de finales del Ordovícico, que se cuenta como la primera gran extinción en masa en lo que dura el Fanerozoico, en lo que es el gran eón en el que tenemos mucho registro fósil. Esa primera gran extinción en masa con buen registro, pues hay quien propone que pudo originarse por una supernova más o menos cercana. Hay una teoría que es una glaciación global y otra que es una supernova. Es una teoría que además se propuso en 2004. Pero ¿cómo se produce una supernova? ¿Y cómo narices una supernova puede llegar a producir una extinción masiva? ¿Cómo podríamos llegar a saber esto? ¿Nos puedes ayudar un poquito con esto, Javi? Hola Paco, y hola hijos de Luis Álvarez. Pues esta cuarentena está dando para muchísimas cosas. ¡Tiembla, Paco! ¡Tiembla, Paco! ¡Tiembla, Paquito! ¡Ey, Paquito! Pero centrémonos en la física. Una supernova es un proceso de física espectacular que corresponde con la muerte de una estrella muy masiva, al menos 10 veces mayor que la masa del Sol. Sí, muerte, estoy diciendo bien. Las estrellas no son eternas, ellas también ponen fin a sus vidas. Y esto ocurre cuando se quedan sin combustible nuclear, la pila que hace que todas las estrellas brillen. Y esto, como digo, ocurre con todas, absolutamente todas las estrellas. Y mientras que las normalitas, como nuestro Sol, mueren en un suspiro final, un pedete, cuando una superestrella gigantesca muere, lo que ocurre es una de las cosas más bestias del cosmos. Lo llamamos supernova. Fíjate qué bestia es esto de la supernova, que hace que la estrella brille más que toda su galaxia. Eso hace que desde aquí, en la Tierra, aunque la galaxia esté muy lejos y no se vea nada, de repente en el cielo aparezca un punto de luz, una nueva estrella. De ahí su nombre, nova, de nueva. Y lo de super lo puedes imaginar, porque es algo verdaderamente brutal. Y el proceso físico que produce estas supernovas es muy bien conocido y fácil de entender. El núcleo de la estrella se apaga, por lo que cesa esa fuerza de presión de la combustión que evitaba que la estrella se comprimiera por gravedad. Esto hace que la masa de esta mega estrella comience a comprimirse hacia su centro. Bien, esta compresión extrema ocurre en las capas internas, que acaban formando o una estrella de neutrones o un agujero negro. ¿Pero qué ocurre con la materia de las capas más externas? Pues que estas tardan en enterarse del colapso. Cuando comienza su proceso de implosión, la materia se acelera hacia el núcleo, lo que da lugar a un brutal impacto. Esto produce una onda de choque y toda esa materia es eyectada a gran velocidad en un extractor de energía que hace que brille por un corto tiempo como miles de millones de soles. De hecho, hay un experimento muy sencillo para ilustrar qué está pasando. En definitiva, una supernova es una explosión equivalente a miles de trillones de bombas nucleares. Si pilla un planeta por medio, lo del meteorito de Chicxulub, o como se diga, lo haría parecer un petardo. Y aquí hay buenas noticias. Las supernovas son eventos súper raros. En nuestra galaxia, algo así ocurre una vez cada siglo, de hecho incluso menos. Además, su poder de aniquilación cae fuertemente con la distancia, lo cual reduce drásticamente su poder de aniquilación. Así que por fin, que el universo sea tan grande y tan inmenso, no parece algo tan triste, ¿verdad? Brutal, Javi, brutal. Bueno, la causa que seguro que todos sí que habéis oído alguna vez acerca de una posible extinción en masa, esta causa, que también viene desde el espacio, es pues un impacto de meteorito. De hecho, sabemos que la extinción de los dinosaurios no avianos hace 66 millones de años fue en parte y prácticamente con mucho peso producida por este impacto de un meteorito. Todo esto lo sabemos más o menos desde los 70 del pasado siglo XX. Un equipo multidisciplinar de la Universidad de California estaba estudiando en detalle la datación del límite Cretácico-Terciario o Cretácico-Paleógeno, que es como le llamamos ahora, para saber si este límite, si este final del Cretácico había sido más lento o más rápido, y para eso lo hicieron contabilizando la cantidad de iridio que encontraban, ya que el iridio es un elemento que aparece en muy poca proporción en la superficie terrestre y proviene sobre todo pues de meteoritos, de meteoros y demás, de manera que su cantidad es bastante estable y muy bajita. Para su sorpresa, lo que encontraron fue un pico brutal, o sea, una acumulación de iridio como no se esperaban ellos en ese pequeño volumen de sedimento, una barbaridad. Esta abundancia súper fuera de lo normal del iridio no fue algo local, sino que se encontró a lo largo y ancho de todo el globo, demostrando que todo el planeta había sufrido
algo muy gordo procedente de un impacto de un meteorito o de un cometa que había traído consigo el iridio. Fue el físico Luis Walter Álvarez de este equipo de investigación el que propuso que la explicación más plausible para esta gran acumulación de iridio a lo largo y ancho de todo el mundo fuese el impacto de un meteorito hace 66 millones de años. Y que el impacto de este enorme asteroide habría arrojado a la atmósfera un montón de polvo, un montón de sedimento, una nube de polvo en parte formada por el propio meteorito, por el propio asteroide, y que esta nube de polvo habría cubierto toda la Tierra y con el tiempo también se habría depositado, pues dando lugar a este depósito de iridio a lo largo y ancho del globo. Claro que esto estaba muy bien como idea, pero si hubo semejante impacto, pues habría una cicatriz, un cráter, y lo cierto es que también se encontró. Resumiendo, durante unas prospecciones petrolíferas en el Golfo de México, se localizó una estructura submarina con forma circular, con forma de cráter, con una edad precisamente de hace unos 66 millones de años. Con todo esto se pudo llegar a calcular que este asteroide que impactó a finales del Cretácico en el Golfo de México y que produjo este efecto global tuvo alrededor de unos 10 kilómetros de diámetro. Era un señor asteroide. Esto fue bastante revolucionario, ya que yo diría que por primera vez pudimos tener con evidencia científica sólida una causa de una extinción y además nos explotó la cabeza porque fue una causa de una extinción provocada por un impacto extraterrestre, por un impacto de un asteroide, y eso pues hizo que evidentemente todas las miradas se fueran al cielo en busca de nuevas formas, de nuevas explicaciones para el resto de extinciones en masa. De hecho, hay mucha gente que se puso a estudiar en detalle las extinciones más masivas o menos a lo largo del registro fósil y llegó a la conclusión de que alrededor de cada 30 millones de años hay cierta extinción más o menos masiva, y que esta especie de periodicidad, que a veces pues era muy masiva y coincidía, provocaba una de las 5 grandes, que esta especie de periodicidad podía tener un origen cósmico. Y ha habido pues intentos, ha habido hipótesis que pretenden explicar esta periodicidad de muerte desde los cielos. Por ejemplo, la hipótesis Shiva, en honor del dios hindú de la destrucción. Este modelo fue propuesto por Michael Rampino de la Universidad de Nueva York. Y según este modelo, estas extinciones cada más o menos 30 millones de años se producirían cuando el sistema solar atravesaría cíclicamente, cada 30 millones de años, el plano medio galáctico, y entonces estaría como más expuesto, el sistema solar estaría más expuesto, digamos, más expuesto a más radiación, más inestabilidad. Todo esto podría perturbar la nube de Oort y el cinturón de Kuiper y básicamente lanzarnos hacia dentro del sistema solar, pues o cometas o asteroides, y digamos que cuando hay mayor frecuencia por inestabilidad en el sistema solar, pues como que hay más probabilidades de que de pura carambola alguna nos caiga. Esa es la idea. Algo parecido propone la hipótesis Némesis. Fue propuesta por 3 físicos en un artículo en la revista Nature, por Muller, Hood y Davis, y ellos, en este artículo de 1984, proponían, de una manera claramente especulativa, pero proponían que podía ser que nuestro Sol, en realidad, fuese una de las 2 estrellas de un sistema doble y que la otra estrella fuera un objeto más bien oscuro, como una enana marrón, que estuviera más lejos que Plutón, y que básicamente tuviera una órbita que cada 30 años más o menos lo acercara, perturbara la nube de Oort y nos lanzara cometas hacia dentro del sistema solar, y que alguno de ellos pues nos golpearía. ¿Se ha encontrado Némesis? No, se ha quedado en un chascarrillo súper guay para contároslo en un vídeo. Pero es que esta idea de las extinciones más o menos cíclicas cada ciertos millones de años no ha quedado ahí. Ha habido una propuesta más reciente, una propuesta más arriesgada, un poco especulativa, pero que toca temas bastante de moda porque tiene que ver con materia oscura. Una propuesta de la científica Lisa Randall y su equipo, que viene a explicar extinciones en masa a través de materia oscura, ciclicidad. ¿Nos lo puedes explicar un poco mejor, Javi? Ojo, porque entramos en terrenos pantanosos. Esto es muy especulativo, es decir, no es ciencia confirmada, solo una idea muy original y brillante, muy estimulante, pero solo una idea. Como bien dices, la Tierra gira con el Sol alrededor del centro de la Vía Láctea,
pero no lo hace como la Tierra gira alrededor del Sol, de forma sosa y aburrida, monótona, sino más bien lo hace como un caballito de un tío vivo, subiendo y bajando, haciendo que cruce de forma periódica el plano galáctico. Ahora, casualmente, este periodo de cruce por el plano galáctico coincide más o menos con estas extinciones masivas, por lo que surge la pregunta: ¿habrá algo en este plano galáctico que desestabilice el sistema solar? Esta cuestión es muy interesante por dos cosas. El sistema solar está rodeado por una corteza gigantesca de rocas de muy distinto tamaño y que no se conoce demasiado bien, que recibe el nombre de la nube de Oort. Se piensa que de ahí vienen la mayor parte de los cometas que nos visitan. Esas rocas, al estar tan lejos del Sol, están ligadas muy débilmente a ella y son muy sensibles a tirones gravitacionales. La segunda cuestión interesante es que hay modelos de materia oscura que predicen no una distribución esférica, que es lo que normalmente se propone, sino en forma de disco plano. Esto ocurriría si esta materia oscura no es simple, es decir, un tipo de partícula oscuro, sino que existe realmente toda una familia de partículas de materia oscura, con sus propias interacciones, como por ejemplo electromagnetismo oscuro. En ese caso, de ser así, la materia oscura colapsaría en un disco tal y como hace la materia normal, formando el plano galáctico. Pues amigos y amigas, ya tenemos la película montada. La Tierra, de forma periódica, atraviesa ese disco de materia oscura, que produce como único efecto una pequeña distorsión gravitatoria, un ligero empuje. Ese empuje tan ligero podría desestabilizar la órbita circular de muchas de las rocas de la nube de Oort, haciendo que se precipiten hacia el interior del sistema solar. Sería esto una lluvia brutal de meteoritos. En esas condiciones, la probabilidad de que una roca choque con la Tierra se multiplica, haciendo mucho más plausible este evento apocalíptico. Como ven, no hace falta decirlo, es una propuesta muy especulativa, pero tanto como interesante e inspiradora, que además incita a la investigación. Solo cuando sepamos más sobre la materia oscura tendremos una respuesta definitiva. Muchas gracias, Paquito. Buah, muchísimas gracias, tío. Así queda mucho más claro. ¿Dónde vas a parar? ¿Dónde vas a parar? Lo que queda clarísimo es que nos fascinan las extinciones. Yo creo que son de los temas más interesantes dentro de la paleontología. Es uno de mis temas predilectos. No sé, nos tocan la patatita, nos recuerdan lo frágiles, lo nuevos, lo poca cosa que somos. Te hacen ver las cosas en perspectiva. Cualquier tiempo pasado no fue mejor, hemos recibido palos muy gordos, pero la vida al final siempre se abre camino. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Muchísimas gracias por ver este vídeo. Mil gracias a Javi por participar en este vídeo conmigo. Os voy a dejar aquí abajo también los enlaces a sus 3 canales. Y recuerda, puedes dejarme un comentario aquí abajo con preguntas que tengas que igual me pueden inspirar para un vídeo nuevo. Recuerda comentar, darle al like, que no cuesta nada, en serio, es totalmente gratis. Puedes darle a la campanita para estar atento a todos los vídeos nuevos y publicaciones nuevas que vaya poniendo. No olvides suscribirte y nos vemos en un próximo vídeo. ¡Hasta luego! You didn't say the magic word.